Mi hijo me escribió un mensaje diciendo que yo no era lo suficientemente familia para el crucero. Yo le di una casa. Una vez lloró cuando pagué su primera gran deuda para que él y su esposa pudieran empezar de nuevo. Y ahora no se me permite subir al barco. No soy bienvenida en la mesa, ni siquiera me llaman mamá. Firmé todo porque confiaba en él. Y él usó esas firmas para excluirme legalmente de su vida sin una sola palabra cruel. ¿Sabes lo que se siente? Si es así, deja un comentario. Te contaré toda la historia de principio a fin, de cómo convertí mi dolor en justicia. En silencio. No recuerdo cuántas veces releí aquel mensaje. Quizás 10, quizás 100. Mis ojos ya no son tan agudos como antes, pero cada letra quedó grabada a fuego en mis retinas, imposible de borrar. No vienes al crucero con nosotros. Carmen quiere tiempo familiar y privado. Una frase simple. Sin interrogación. Sin emojis. Sin un «lo siento, mamá». Me quedé helada en la mesa del comedor en la cocina cuyos azulejos había puesto yo misma. La mano me temblaba tanto que el móvil se me resbaló y cayó al suelo con un golpe seco. Cuando me agaché a recogerlo, mi rodilla hizo ese chasquido familiar, un sonido del que ya no me quejaba. Estaba acostumbrada a que mi propio cuerpo se sintiera viejo, pero nunca pensé que llegaría a ser tan vieja como para ser borrada de la familia. Respondí con una sola palabra de acuerdo. No sé por qué lo envié. Quizás no quería darle a Carmen otra razón para pensar que estaba exagerando. O quizás estaba demasiado aturdida para hacer otra cosa. Después de pulsar «enviar», me quedé inmóvil. El sol de la mañana se colaba por las persianas, iluminando el juego de té de la Cartuja de Sevilla que le había comprado a Carmen para celebrar su ascenso. Me lo dijo entonces. No soy muy de tés, pero la porcelana azul quedará genial en la cocina. Ahora el juego de té era solo un adorno. Igual que yo, me levanté y crucé el salón. Cada objeto guardaba un pedazo de mí. La gruesa alfombra de lana de La Rioja, que traje de mi último viaje con mi marido, el retrato de boda de Mateo y Carmen que había enmarcado en una costosa madera de nogal. Pero ahora ese retrato había sido reemplazado por una foto de ellos dos en la playa. En ella sonreían. Yo no estaba allí. Fui al dormitorio y abrí el cajón de abajo, donde guardaba el anillo de bodas de mi madre. El anillo que vendí hace 6 años para ayudar a Mateo a pagar su primera gran deuda después de que su empresa fracasara. Me abrazó entonces llorando como un niño pequeño. «Mamá, no sé si te merezco». Había vendido aquel anillo en silencio, por una cuarta parte de su valor real. Pero pensé que estaba salvando a mi hijo. Solía creer eso. Durante las últimas semanas, no había visto ninguna foto nueva de mi nieta Sofía en el Instagram de Carmen. Supuse que estaría ocupada. Pero ayer una amiga me dijo: «Seguramente te ha bloqueado. Algo habrás hecho para ponerla de los nervios». Yo no había hecho nada. Yo era la que recogía a Sofía de la guardería, le daba bizcocho de plátano y le enseñaba a jugar al dominó. Yo era la que bordaba su nombre en pañuelos. Y ahora estaba bloqueada, sin previo aviso. Volví a la cocina y me serví un vaso de agua. Mis manos, las mismas manos que una vez limpiaron la salsa de tomate de la camisa de Mateo, que pusieron paños fríos en su frente cuando la fiebre le subió a 39, que le cedieron una casa a mi propio hijo. Con mi firma temblaban ligeramente. Miré el vaso. Mi reflejo me devolvía la mirada distorsionado y borroso. Creen que simplemente lo aceptaré, pensé. Se equivocan. No sé cuánto tiempo estuve sentada junto al vaso de agua.
Solo sé que el trozo de sol se había movido del borde de la mesa a la base del frigorífico, y las motas de polvo que danzaban en el aire parecían ahora diminutos copos de nieve a la luz del mediodía. Todavía no había llorado. No porque fuera fuerte, sino porque sentía que ya había derramado todas mis lágrimas en privado en momentos que nadie vio, ni le importó notar. Justo cuando iba a levantarme para prepararme un café sonó el timbre. No fue un timbrazo largo ni urgente. Una sola pulsación familiar. Sabía que era Marta. Ella siempre era así. Sin necesidad de llamar antes sin preguntar, «Es un buen momento». Habíamos llegado a depender de un silencio cómodo por encima de las cortesías inútiles. Abrí la puerta y Marta entró sin decir una palabra, ni mirarme 2 veces. Simplemente dejó su bolso en una silla, se quitó la bufanda y fue directa a la cocina donde siempre se preparaba su propio té cuando venía de visita. Le entregué mi móvil. No tuve que decir nada. El mensaje seguía allí crudo, en su fría burbuja de chat azul. Marta lo cogió, se bajó las gafas hasta la punta de la nariz y lo leyó lentamente. Noté que se detuvo un segundo más en la línea «Carmen quiere tiempo familiar y privado». Dejó el móvil sobre la mesa, cogió una servilleta del servilletero y empezó así a limpiar sus gafas. Sin prisa, sin ira. Solo limpiando sus gafas. Un gesto silencioso que se sentía tan pesado como un suspiro no exhalado. Luego me miró con la voz tan serena como siempre. ¿Crees que Carmen planeó esto? Mateo es el que firma todo. No respondí. Sabía que tenía razón. Hay verdades que esperas que sean mentira incluso cuando sabes en el fondo de tu alma que no lo son. Aparté una silla y me senté mirando hacia el jardín. No había nada especial allí, salvo un arbusto de lavanda que había conservado desde que Ricardo vivía. Pero esa mañana parecía diferente, más seco, más quebradizo, aunque lo regaba todos los días. Marta, dije lentamente, «¿Es posible que confiara demasiado en mi hijo?» No respondió de inmediato. Sirvió té en 2 tazas viejas de cerámica de esas que compramos en una feria de otoño, cuando éramos jóvenes, a cada una de las cuales solo le quedaba un asa intacta. Puso una delante de mí. «¿Recuerdas esa reunión familiar del año pasado?», preguntó Marta. Asentí. ¿Cómo podría olvidarlo? Mateo se había puesto en medio del salón, con el rostro convertido en una máscara de responsabilidad, su voz madura y firme. «Mamá, te estás haciendo mayor. Deberías dejarnos gestionar el papeleo legal. Tú solo relájate y cuida de tu salud». Recuerdo lo conmovida que me sentí al oír a mi hijo decir eso. Por fin ha madurado, pensé. No me había fijado en cómo Carmen bajó la mirada cuando él terminó de hablar. No me había dado cuenta de que ya habían preparado todos los documentos, incluso trayendo a un notario con ellos, un amigo de Carmen de la parroquia. Y yo había firmado, porque no quería avergonzar a mi hijo, porque creía que era la forma de mantener la paz en la familia. Marta removió su té sin mirarme con la voz tranquila. ¿No te pareció extraño? Mateo no necesitaba un testigo para un simple poder notarial. Y desde luego no necesitaba traer a un notario a menos que todo estuviera planeado. Tragué saliva con dificultad. Tenía la boca seca. Mis manos todavía sobre la mesa temblaban ligeramente. Creo que tenía miedo, susurré. ¿Miedo de qué? De perderlo. De que me viera como una carga. No quería ser una madre difícil. Marta finalmente levantó la vista hacia mí. No había juicio en sus ojos, solo algo que parecía una mezcla de lástima e ira. Ira por mí, no contra mí. Si tu propio hijo deja de verte como su madre dijo lentamente, pronunciando cada palabra,
Entonces es hora de que empieces a verte a ti misma como una persona independiente. No dije nada más. Mis ojos se desviaron hacia una foto en la pared. Una foto antigua que solía encantarme yo, Mateo y Ricardo, en un picnic el año en que Mateo estaba en sexto de primaria. En la foto, Mateo estaba sentado justo a mi lado sonriendo de orejas a oreja. Ahora esa foto parecía extraña, como la foto de otra familia. Pensé en todo lo que había dejado de lado para que mi hijo pudiera avanzar. Las vacaciones que cancelé porque Carmen necesitaba una niñera para Sofía. Las nochebuenas que cené sola porque estaban atascados en un atasco de camino a casa de los padres de Carmen. Y ahora, que me quedaba un poder notarial que apenas recordaba haber firmado. Una casa que ya no era mía. Un hijo que enviaba mensajes con el lenguaje de un departamento de recursos humanos. Una nieta cuyas fotos ya no veía. Respiré hondo. Marta se inclinó y me dio un suave apretón en la mano. Nos quedamos allí sentadas. No hacían falta más palabras. Pero por primera vez en meses, ya no me sentía una víctima. Estaba empezando a sentirme como alguien que estaba despertando. No pude dormir esa noche. No fue por el fuerte té verde de Marta. Fueron sus palabras repitiéndose en mi cabeza en un bucle. Si tu propio hijo deja de verte como su madre, entonces es hora de que empieces a verte a ti misma como una persona independiente. Hacía mucho tiempo que nadie me hablaba con tanta franqueza. Y extrañamente, en lugar de sentirme herida, me sentí más ligera. Como si alguien finalmente hubiera roto con un martillo el caparazón al que me había aferrado durante años. Cerca de la medianoche me incorporé, me puse la bata y encendí la luz de la cocina. Mi cocina siempre estaba iluminada cuando estaba inquieta, pero esta vez no estaba horneando ni preparando té, ni llamando a nadie. Saqué mi portátil, lo enchufé y me quedé mirando la pantalla en blanco durante un largo rato. No soy una experta en tecnología. Todavía uso una libreta para controlar mis facturas de gas, agua y luz. Pero Mateo me había instalado la aplicación del banco diciendo: «No te preocupes, mamá. Deja que Carmen y yo te ayudemos a vigilar las cosas. Estás jubilada. Deberías estar disfrutando». Solía ver esas palabras como una bendición. Ahora ya no estaba tan segura. Abrí la aplicación del banco. La interfaz era la misma azul pálido texto blanco. La cuenta mostraba el saldo familiar. Nada parecía fuera de lo normal, a simple vista. Hice clic en Historial de transacciones. Fue entonces cuando sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Al principio eran solo pequeñas cantidades, 380 euros, enviados a una cuenta llamada Versiones M. García. Una semana después otros 520 euros. Luego 690. Luego 310. Una y otra vez. Sin notas específicas, solo un vago concepto. Mantenimiento del hogar. U honorarios de consultoría. Me desplacé más abajo y encontré varios cargos en la tarjeta de crédito, vinculada a la cuenta, 2.450 euros, en una tienda de muebles de alta gama. Nunca había pedido nada de allí. No necesitaba taburetes de bar ni armarios de cocina italianos a medida. Abrí la sección de inversiones, algo que casi nunca había mirado. Años atrás, cuando Ricardo aún vivía, me dijo que creara un fondo de jubilación complementario, para gastos médicos o para ayudar a Sofía con la universidad. Estuve de acuerdo, pero desde que él falleció no lo había tocado. Y entonces lo vi: Plan de Jubilación Familiar García Plus, a mi nombre Josefa García. Pero la información de contacto era la dirección de correo electrónico de Mateo. El número de teléfono coincidía con el que Mateo usaba para el trabajo. Lo sabía porque lo tenía guardado como Mateo, hijo.
Me detuve. Mis dedos temblaban ligeramente. No era el temblor del miedo, sino el de mi cuerpo luchando por procesar las piezas de un rompecabezas que encajaban con una claridad espantosa. Recordé algo de marzo. Estaba en el supermercado del barrio comprando cosas para la pequeña fiesta de cumpleaños de Sofía. Pasaron mi tarjeta y luego dijeron: «Lo siento, ha sido denegada». Pensé: «La máquina debe de estar rota». Carmen soltó una risita en ese momento. «Quizás la tarjeta es vieja, mamá. Deja que pague yo». La dejé. Y se lo agradecí. Luego otro recuerdo afloró. Hace 2 años reuní todos mis papeles de jubilación, bonos de ahorro y certificados de seguro de vida, y se los di a Carmen para que los escaneara por mí, y así pudiera guardar una copia digital en caso de emergencia. Nunca volví a ver las copias físicas. Solía pensar que era cuidadosa, que no era una de esas ancianas crédulas de las que lees en las noticias. Pero mirando la pantalla del portátil ahora no estaba tan segura. Me levanté, me serví un vaso de agua del grifo y lo dejé de inmediato. Tenía las palmas de las manos sudorosas. Cada número era una pequeña retirada de mi confianza. Cada transacción era un corte silencioso en el vínculo entre una madre y un hijo. Quizás algunas personas pensarían que unos cientos de euros a la semana no es gran cosa. Pero para mí el dolor más profundo no era el dinero. Era el hecho de que estuvieran tan seguros de que nunca lo comprobaría. De que permanecería felizmente ignorante, confiando, firmando sin leer, sonriendo y todavía llamándolos familia. Y así había sido. Miré por la ventana. El resplandor amarillo de una farola proyectaba una larga sombra en la pared de la cocina. Silencio. Nadie más que yo conocía esta verdad en este momento. Y nadie iba a venir a protegerme si no salía de este agujero que mi propia confianza había cavado. Cerré el portátil y lo guardé de nuevo en el cajón. Respirando hondo me susurré a mí misma. No necesitaban que muriera. Solo necesitaban que confiara en ellos. Y yo firmé todo con los ojos bien abiertos. A la mañana siguiente me desperté más temprano de lo habitual. El cielo todavía era de un gris brumoso y los gorriones del patio no habían comenzado su parloteo matutino. La casa estaba tan silenciosa como siempre, pero por primera vez no me sentí sola en ella. Me puse unos pantalones de color caqui, un jersey beige y un par de zapatos de suela blanda, que eran viejos pero resistentes. Luego cogí una carpeta de cartón, una vieja costumbre, ya que nunca confié del todo en las cosas guardadas en la nube. Dentro estaban los extractos y recibos que había impreso la noche anterior, usando una impresora que pensé que estaba destinada por acumular polvo en un rincón. Llegué al despacho de Luis Quintana a las 8:23 de la mañana. La puerta de cristal todavía estaba empañada por el rocío de la mañana, las luces no estaban todas encendidas, y la placa de latón de la entrada tenía el mismo color deslucido que recordaba. Luis fue el abogado que me ayudó a gestionar la cesión de la escritura de la casa a Mateo hace 3 años. En aquel entonces me estrechó la mano y dijo: «Es usted una madre muy generosa». Yo sonreí. Mirando hacia atrás no estoy segura de si lo dijo con admiración o como una advertencia. Cuando entré la secretaria pareció un poco sorprendida. No tenía cita. Pero Luis salió de su despacho con su corbata gris impecable y una sonrisa un tanto vacilante. «Josefa, necesito hablar con usted». «En privado». «Por supuesto». Nos sentamos en una pequeña sala de reuniones con una ventana que daba al aparcamiento. La luz se colaba por las persianas creando tenues rayas grises sobre la mesa de caoba.
Saqué cada papel de mi carpeta y lo puse sobre la mesa: los extractos bancarios, las impresiones de los correos electrónicos sospechosos y, finalmente, una copia del contrato de préstamo a nombre de Mateo. Luis hojeó cada página. Sus manos estaban firmes, pero su ceño se frunció ligeramente. Después de un momento, suspiró. No tenía idea de que fuera tan grave. No respondí. Solo lo miré esperando las palabras que no quería oír, pero que sabía que vendrían. Luis golpeó la mesa con un bolígrafo de metal. Josefa, he revisado los archivos antiguos. El poder notarial que firmó sigue en vigor. Me agarré al reposabrazos de mi silla. ¿Quiere decir que Mateo todavía puede gestionar todas mis cuentas en mi nombre? Legalmente sí. Dudó un momento y luego añadió: ¿y hay algo más? Creo que necesitas saberlo. Levanté la vista. Hace unos 8 meses, dijo Luis. Lentamente, Mateo vino a verme. Estaba preguntando sobre los requisitos legales para declarar a alguien incapacitado mentalmente. Específicamente a usted. En ese momento, continuó, pensé que solo estaba siendo precavido, planeando para el futuro. Ahora no estoy tan seguro. Me miré las manos. Los dedos eran delgados, salpicados de manchas de la edad. No temblaban. No me sorprendió. Solo había algo que crecía lentamente dentro de mí, una sobriedad fría y clara. Recordé cuando Mateo me habló de firmar el poder notarial diciendo que era por si estás inconsciente en un hospital y no podemos firmar los formularios de emergencia. Le había creído. Creí que mi hijo nunca usaría ese poder para despojarme de mi vida pieza por pieza. Levanté la vista, mi voz sorprendentemente tranquila. Quiero revocar el poder notarial. Quiero que mi nombre sea restaurado como única autoridad en todas mis cuentas. Quiero recuperar la propiedad de mi casa. Y quiero contratar a un investigador privado. Luis me observó por un momento y luego asintió. Podemos hacer todo eso, pero tenemos que actuar rápido antes de que se realicen más transacciones. Entonces, hagámoslo. Me erguí inclinándome ligeramente hacia adelante. A partir de hoy, cada una de mis firmas tendrá un significado. Se acabó el firmar por amor ciego. Luis esbozó una pequeña sonrisa, no la sonrisa profesional de un abogado, sino la mirada de un hombre que ve a una mujer que acaba de despertar de un largo sueño, que resultó ser una pesadilla. Pensé que ya había superado el punto de poder sorprenderme. Después de todos estos años viendo a mi marido enfermar y fallecer, viendo a mis hijos crecer, perdiendo amigos con cada triste llamada telefónica, creía que nada podría hacer que mi corazón latiera inesperadamente de nuevo. Pero cuando escuché la voz del investigador privado al teléfono a las 7:42 de un húmedo lunes por la mañana, aprendí que todavía podía quedarme muda de asombro. Señora García, dijo con un tono tranquilo y medido, creo que querrá sentarse para lo que voy a compartir. Estaba de pie junto al fregadero a punto de lavar una manzana, pero mi mano se congeló en el aire. Dejé el cuchillo sobre la encimera de granito gris, junto a un vaso todavía manchado de café. Estoy sentada, respondí con voz firme. Tomó una respiración silenciosa al otro lado de la línea. Su hijo Mateo usó la casa a su nombre como aval para un préstamo de 120.000 euros de una entidad financiera privada. El contrato del préstamo establece muy claramente una donación legal e incondicional de su madre biológica. No dije nada durante varios segundos. Tenía la vista fija en una pequeña grieta en el borde de la encimera, algo que siempre tenía la intención de llamar a un reparador, pero que siempre olvidaba, pensando que no era importante. Qué irónico. Una pequeña isis
Esa insignificante grieta se convierte en lo más obvio de la habitación, cuando toda la casa se está pudriendo por dentro. Eso no es todo, continuó el investigador. Encontramos un correo electrónico enviado al banco solicitando una copia de los registros de la propiedad para finalizar la solicitud del préstamo. El correo fue enviado desde una cuenta con su nombre casi exacto, solo una letra diferente en la dirección. Y la dirección IP fue rastreada hasta el dispositivo personal de Mateo. Cerré los ojos. Sentí como si alguien estuviera sacando lentamente viejos recuerdos, obligándome a mirarlos con nuevos ojos. Y Carmen, pregunté. Ella no es firmante del préstamo. Sin embargo, encontramos una declaración de bienes firmada por ella, confirmando la casa como un activo líquido perteneciente a la familia. Legalmente eso es un acto de consentimiento. Asentí, aunque sabía que no podía verme. Gracias. Colgué, pero no me moví. Me quedé sentada mirando el fregadero vacío y luego me giré para mirar el salón. Mis pasos eran más lentos de lo habitual, como si la brisa de la ventana entreabierta hubiera añadido unos kilos a mi cuerpo. Abrí el cajón de debajo de la mesa de centro y saqué una pequeña caja de roble. Dentro estaba mi foto de boda con Ricardo, la única que había conservado después de vender nuestra antigua casa y mudarme con Mateo. Estábamos al borde de un bosque en Asturias rodeados de hojas de otoño cogidos de la mano. Yo sonreía tan ampliamente que mis ojos casi desaparecían bajo el ala de mi sombrero blanco. Ricardo estaba a mi lado. No era guapo como una estrella de cine, pero era tan sólido como un pino joven callado, pero nunca me habría abandonado. Recordé una vez cuando Mateo era pequeño que discutimos sobre enseñarle el valor del dinero. Ricardo me había dicho: «Eres demasiado blanda, Josefa. Cedes cada vez que te lo pide. ¿No ves que cuanto más fácil das, más difícil es recuperar algo?» Me había burlado de él entonces. Eso es ser madre, sacrificarse. Recuerdo que mi voz fue cortante. Y ahora lo entendía. No intentaba convertirme en una madre más estricta. Me estaba advirtiendo que no lo diera todo sin guardar algo para mí. Pero no le había escuchado. Había firmado. No solo papeles, había firmado mi confianza, mi dignidad y mi derecho a cuestionar. Recordé la conversación claramente justo antes de cederle la escritura de la casa a Mateo. «Solo tienes que confiar en mí, mamá», había dicho con su mano sobre la mía, sus ojos casi brillantes. «Nunca he hecho nada para hacerte daño, ¿verdad?» Pensando en retrospectiva, no estoy segura de si lo preguntó para tranquilizarme o para hacer que bajara todas mis defensas. Solía creer en esos ojos. Solía pensar: mi hijo, el niño que llevé en mi vientre, nunca podría engañarme. Solía pensar: si alguien tiene permitido cruzar mis límites, debería ser mi propio hijo. Pero ahora lo sabía nadie. Ni siquiera tu propia sangre debería tener el derecho de cruzarlos sin preguntar. Dejé la fotografía sobre la mesa con las manos entrelazadas, mientras el sol de la tarde se colaba por la ventana. El espacio a mi alrededor estaba en silencio, pero esta vez no era vacío. Era la calma antes de la tormenta, y ya no tenía miedo de las tormentas. «Una vez me dijiste», dije en voz baja como si Ricardo todavía estuviera sentado a mi lado, «que lo que se da fácil se recupera con dolor. Estoy empezando a entender». El día que Carmen publicó la foto del cóctel en Instagram, no la vi. No porque no use las redes sociales. Lo hago. Reviso mi cuenta cada semana, miro páginas de jardinería y sigo hasta algunos grupos antiguos de la parroquia. Pero Carmen me había bloqueado hacía mucho tiempo. No estoy segura de cuándo exactamente. Solo me enteré cuando las fotos de Sofía
dejaron de aparecer en mi feed. Fue Marta quien me enseñó la foto durante una de sus visitas con una tarta de manzana. «Oye», dijo desplazándose por su móvil con el ceño fruncido. «Tu nuera publicó esto esta mañana. El pie de foto es «Por fin paz». Miré la pantalla un cóctel turquesa y a su lado la mano de Carmen descansando en el brazo de una tumbona. Mateo no salía en la foto, pero imaginé que estaba tumbado, justo fuera de plano en el mismo crucero al que no me habían invitado. Estaban en un crucero. Mientras yo programaba una reunión con mi abogado para vender la misma casa que les había regalado. Ese miércoles me reuní de nuevo con Luis en su despacho. La venta se organizó de forma discreta y rápida. Los compradores eran una pareja joven probablemente, de unos 30 y tantos. La esposa tenía el pelo castaño y rizado, y no dejaba de sonreír a su marido durante la firma. El marido sostenía una pila de documentos educado pero callado. No sentí envidia, ni tristeza. Solo me sentí más ligera. Esa casa había sido una parte enorme de mi vida y una vez pensé que moriría allí. Pero los acontecimientos de los últimos meses me habían hecho darme cuenta un lugar donde tu presencia ya no es respetada, ya no es un hogar. Cuando el abogado empujó el último juego de contratos hacia mí, me detuve. Mi mano descansaba sobre el bolígrafo, pero mis ojos se dirigieron a la lámpara de araña que colgaba en el centro del salón, la que Carmen había llamado demasiado recargada como de casa de una bisabuela. La había colgado de todos modos, porque me gustaba, porque era la única parte de la casa que había elegido para nadie, más que para mí. Miré la alfombra la que tejimos en nuestro último viaje con Ricardo a Castilla-La Mancha. La habíamos elegido juntos, cada color, cada hilo. Carmen había arrugado la nariz la primera vez que la pisó. «Este color parece suciedad, mamá». La había mantenido en medio del salón. Firmé mi nombre. Cada letra firme, cada trazo inquebrantable. Escribí mi nombre como una persona que sabía exactamente lo que estaba haciendo y a qué le estaba cerrando la puerta. Una vez completada la transacción, saqué un sobre grande de mi bolso. En él había escrito con tinta negra: «Abrir solo en caso de demanda». Se lo entregué a Luis. «Aquí están los extractos bancarios, la prueba de falsificación, copias de los correos electrónicos, suplantando mi identidad y el informe del investigador. Si me llevan a los tribunales por vender su activo familiar, abra esto». Luis lo cogió y lo guardó en su caja fuerte sin hacer más preguntas. Saqué otro sobre cerrado. «Esta es una carta que autoriza que una porción del 20% de la venta se destine a un fondo de becas para niños que han sufrido abuso financiero por parte de un familiar». Luis levantó la vista, su expresión tranquila. No de lástima. Solo un reconocimiento silencioso. Esa tarde volví a la antigua casa por última vez. No para hacer la mudanza, ya lo había hecho, sino para pararme en medio de la cocina donde una vez horneé bizcocho de plátano para Sofía, cosí cortinas al gusto de Carmen y me senté a leer mientras Mateo estaba en reuniones. Toqué la encimera de granito recordando cada detalle, que había elegido el borde biselado, el color gris ahumado, incluso los tiradores de bronce cepillado de los cajones. Ellos llamaban a esto hogar, susurré, pero fui yo quien compró cada ladrillo. No lo dije con resentimiento. Lo dije como alguien que finalmente había reconocido una verdad que había estado allí todo el tiempo, una que simplemente no había querido ver. Cuando salí por la puerta no miré hacia atrás. Esa noche no me sentí como alguien que había perdido su hogar. Me sentí como si acabara de recuperar algo mucho más importante, el derecho a decidir.
Solía pensar que no me quedaba nada. Escribí en mi diario antes de dormir. Pero la verdad es que simplemente no había recuperado lo que me robaron. No necesité un despertador para levantarme esa mañana. Mi cuerpo simplemente lo supo. Mi sueño no había sido profundo, pero fue suficiente. Fue ligero, como si supiera que necesitaría una claridad absoluta para algo que nunca había hecho antes, enfrentarme al mismo hijo que una vez pensé que sería quien pondría su mano sobre mi ataúd. Llevaba una blusa de manga larga de color azul oscuro, el color que Ricardo siempre decía que resaltaba mis ojos. Mi pelo plateado estaba recogido en un moño impecable, sin maquillaje, sin tacones. Me puse mis zapatos planos de tacón desgastado, los que usaba para ir a la iglesia. Conduje mi viejo todoterreno aparcándolo lentamente, a poca distancia de la antigua casa. El sol de principios de otoño era suave. El cielo estaba despejado y las hojas rojas de los arces estaban esparcidas por la acera. Todo era tan brutalmente pacífico. 2 pequeños camiones de mudanzas ya estaban aparcados en la entrada. Unos jóvenes llevaban cajas de cartón numeradas a la casa que ya no pertenecía a Mateo y Carmen. Vi a la joven pareja que la había comprado de pie en el porche, hablando con el agente inmobiliario, señalando y sonriendo como si todo su futuro se abriera ante ellos. Y así era. Yo había hecho eso por ellos. Entonces el familiar todoterreno plateado se detuvo al otro lado de la calle. Carmen salió primero. Llevaba un abrigo blanco, el pelo en una coleta alta y unas gafas de sol de gran tamaño que ocultaban la mayor parte de su rostro. Pero aún pude ver cómo el color desaparecía de su piel cuando sus ojos se posaron en la mujer que salía de la casa. Y no era ella. Mateo salió después. El mismo comportamiento tranquilo, el mismo reloj caro que había ayudado a pagar como regalo de su 30º cumpleaños. Pero hoy vi algo diferente en sus ojos. No ira, no sorpresa. Era algo así como reconocimiento. Mateo sacó su teléfono y lo vi marcar rápidamente. Podría haber sido su abogado o el banco. No me importó. Simplemente me quedé allí y esperé. Uno de los operarios de la mudanza salió llevando una caja etiquetada como «Libros, salón». Casi chocó con Mateo, hizo un gesto educado con la cabeza y continuó su trabajo. Caminé hacia ellos lentamente. No dije nada. Simplemente pasé a su lado y coloqué una carpeta negra en el banco de piedra del jardín delantero. Luego retrocedí unos pasos, me crucé de brazos y miré a mi hijo directamente a los ojos. «Has destrozado a esta familia», dijo Mateo, su voz baja pero clara, como si cada palabra estuviera medida. No me inmuté ni reaccioné. Solo esperé a que terminara. Luego respondí: «Yo solo he descorrido el telón. Una familia no debería necesitar un guión». Carmen estaba ahora detrás de Mateo en silencio. No la miré mucho. Mis asuntos con ella podían tratarse más tarde. Hoy esta era una conversación entre una madre y un hijo que había aprendido a anteponer a su abogado a una disculpa. Mateo dio un paso adelante y abrió la carpeta. Hojeó las páginas rápidamente, luego disminuyó la velocidad al ver los documentos, los extractos bancarios con «Inversiones M. García», resaltado en cada transacción. El poder notarial revocado con un sello notarial claro. El contrato de venta de la casa firmado, sellado y atestiguado. Vi su mano temblar ligeramente, pero sus ojos permanecieron fríos. «Te veré en los tribunales», dijo Mateo, las palabras cayendo como piedras. Asentí con calma. «Entonces asegúrate de contarle todo al juez, que tu madre, la mujer que te dio a luz, vendió la casa que una vez te regaló,
Después de descubrir que su hijo estaba retirando ilegalmente su dinero falsificando sus correos electrónicos y planeando despojarla de su autonomía financiera mientras aún vivía. No respondió. Simplemente apretó más su maletín, como si cada respuesta racional estuviera siendo ahogada por la verdad en esa carpeta. Continué. Tengo pruebas suficientes para demostrar que nadie me engañó, excepto tú. Sopló una ligera brisa. Unas cuantas hojas amarillas del arce junto a la valla cayeron sobre el pavimento. No podía recordar la última vez que Mateo había barrido las hojas del camino él mismo. Nadie dijo nada más. Los de la mudanza siguieron trabajando. La joven pareja entró cerrando la puerta detrás de ellos con un suave clic que resonó más fuerte que cualquier palabra que acabábamos de pronunciar. Miré a mi hijo a los ojos por última vez. Esto no es venganza, es defensa propia. Y ya no tengo que pedirle permiso a nadie. Luego me di la vuelta y me alejé. No miré hacia atrás. No esperé una disculpa. No necesitaba la comprensión de nadie. Sabía lo que estaba haciendo. Y por primera vez en años, no lo estaba haciendo para preservar algo. Lo estaba haciendo para preservarme a mí misma. Pensé que sentiría una sensación de triunfo al verlos desmoronarse. Había imaginado después de todo lo que hicieron el distanciamiento, el ocultamiento, la explotación, el engaño legalmente vinculante, que sentiría al menos una pizca de satisfacción cuando la verdad saliera a la luz. Pero no fue así. Todo lo que sentí de pie a pocos metros de ellos en el césped de mi antigua casa fue vacío. Y entonces Carmen gritó. Primero se le escapó un sollozo y luego sus manos arrebataron la carpeta de las de Mateo como si fuera la prueba de toda su vida. Me dijiste que no pasaba nada. Me prometiste que todo era legal. Me dijiste que solo firmara que tú te encargarías de todo. Mateo no respondió. Simplemente la miró con una indiferencia que nunca antes había visto. Era tan fría que me recorrió un escalofrío. En ese momento, de repente, vi a Carmen más pequeña que nunca. Tú lo firmaste, dijo Mateo, su voz no alta pero pesada. Tú estabas metida en esto. Carmen se volvió hacia mí con los ojos rojos y el rímel corrido. ¿Sabes lo que me dijo? Me dijo que no te quedaba mucho tiempo, que solo tenía que fingir ser amable y que todo acabaría pronto. Me quedé completamente quieta. Mateo no lo negó. Simplemente giró la cabeza y se acarició la barbilla, como si lo que Carmen acababa de decir fuera un detalle menor en una historia mucho más grande que él estaba ocupado calculando. El aire de repente se sintió tan pesado que pude oír el bip, bip, bip del camión de mudanzas retrocediendo detrás de nosotros. Uno de los operarios se detuvo, nos miró, y luego se volvió rápidamente a su trabajo como si hubiera entrado accidentalmente en el plató de un drama no solicitado. Carmen prácticamente se derrumbó en el escalón de la entrada. Enterró la cabeza entre las manos y se hundió en el cemento, la carpeta cayendo al suelo, sus papeles, esparciéndose como facturas olvidadas. Y yo, la mujer que una vez fue la suegra, a la que llamaba su segunda mamá, la mujer que había cosido a mano un edredón para su primer invierno en esta casa, la mujer a la que le dijeron amablemente: «Usamos una manta eléctrica, mamá, el edredón pesado es un estorbo». Me quedé allí y la vi acurrucarse como una niña abandonada. No sentí odio. No tenía ningún deseo de emitir un veredicto final y condenatorio. Solo observé. Y en mi corazón por primera vez lo vi claramente. Ella no era la mente maestra. Era la cómplice, la que había renunciado a su propia brújula moral, la que había cerrado los ojos y firmado sonreído,
y asentido para preservar la falsa paz que Mateo había construido. Y ahora esa paz se había hecho añicos, sus fragmentos cayendo como cristales rotos, cortándolos a ambos. Mateo permaneció de pie, con las manos en los bolsillos. No se acercó a su esposa. No se giró para decir una palabra. Su rostro era como de piedra, como si todo esto le estuviera sucediendo a otra persona, a alguien que no tenía nada que ver con él. Miré a mi hijo, el niño que una vez sostuve en brazos, el niño cuyas fiebres había vigilado toda la noche, el niño al que le compré su primer par de botas de fútbol, con mi mísero sueldo de maestra. Lo miré y me di cuenta algo dentro de él. Había muerto hacía mucho tiempo. Probablemente el mismo día en que pensó por primera vez en hacer que su madre firmara un poder notarial. Pensaban que solo era una anciana en una cocina, pensé con los ojos todavía en la figura arrugada de Carmen. Pero ahora saben, la cocina era mi sala de guerra. Y encendí la cerilla en el momento justo, sin necesidad de alzar la voz, sin necesidad de represalias. Todo lo que hizo falta fue un fuego silencioso, real y justo. El apartamento en el que vivo ahora tiene un dormitorio pequeño, un salón que también es cocina, y un balcón estrecho, lo justo para 2 macetas de lavanda. Se lo alquilo a una viuda que vive en el piso de arriba. Fue enfermera, ahora está jubilada, y le gusta dejar la puerta entreabierta por las mañanas para oír maullar al gato del vecino. No pregunto por qué. No nos molestamos. Quizás porque ambas entendemos el sentimiento, haber tenido una casa, haber tenido a alguien a tu lado y un día quedarse solo con el silencio y los recuerdos. El apartamento está a unas 3 calles de la biblioteca pública y a 7 minutos a pie del centro cívico de mi antigua parroquia. Lo elegí no por comodidad, sino por la sensación de ser justo lo suficiente. Nadie aquí sabe que fui la mujer que le dio una casa a su hijo, la que fue desinvitada de un crucero familiar con un frío mensaje de texto. Y nadie aquí sabe que una vez estuve en un césped, me enfrenté al niño que di a luz y le dije, ya no tengo que pedirle permiso a nadie. Era un sábado. Hacía un tiempo precioso, el sol era suave y una ligera brisa era lo suficientemente fuerte como para hacer susurrar las hojas de los arces fuera de mi ventana. Estaba leyendo un libro antiguo, El año del pensamiento mágico de Joan Didion, que Marta me había regalado el año pasado, pero que solo ahora tenía la paz mental para leer. Mi teléfono vibró. La pantalla mostraba el remitente Carmen. Tardé un segundo en reconocer el nombre porque me había bloqueado en Instagram y casi la había borrado de mi mente desde aquel día frente a la antigua casa. Abrí el mensaje. Lo siento. No fui lo suficientemente valiente para enfrentarme a él, pero nunca quise que desaparecieras. Lo leí una y otra vez. No había excusas, ni culpas, ni justificaciones. Las palabras eran cortas, casi temblorosas. No sonaba como la Carmen de siempre, la que siempre era elocuente, que usaba palabras floridas para ocultarlo todo. Quizás esta vez era real. Dejé el teléfono sobre la pequeña mesa de madera. Me recliné en mi silla con los ojos en la ventana abierta. Abajo una niña pequeña estaba aprendiendo a andar en bicicleta. Se tambaleaba, casi se caía varias veces, pero su madre estaba justo detrás de ella con los brazos extendidos, atrapándola justo a tiempo. Y así continuó una lenta rotación de las ruedas, a la vez cada empujón un poco más seguro, hasta que la niña finalmente logró pedalear unos metros por su cuenta. Pensé en Sofía. Hacía tanto tiempo que no sabía cómo era. Probablemente estaría más grande ahora, con el pelo más largo, su sonrisa diferente. Nadie enviaba fotos, nadie llamaba, nadie me había dado noticias desde el día en que me aislé.
Pero yo no había cortado nada. Simplemente había dejado de aferrarme. Cogí mi teléfono de nuevo. Reabrí el mensaje de Carmen. Mi pulgar empezó a escribir: «Te perdono». Me detuve. Miré las palabras en la pantalla. Luego las borré, letra por letra, hasta que la caja de chat quedó vacía de nuevo. No fue porque la odiara. Fue porque entendí el perdón no significa volver atrás. Podía dejar ir el resentimiento, pero eso no significaba que estuviera lista para dejar que esa persona volviera a mi vida. Perdonar no es reabrir la puerta. A veces perdonar es simplemente cerrar la puerta con más seguridad desde dentro, sonreír y darte la vuelta. Me levanté y me serví un vaso de agua. Mi mano estaba firme. Mis ojos no picaban. Cuando volví a mi silla vi mi tenue reflejo en el cristal de la ventana, una mujer con el pelo plateado cuidadosamente recogido, un suave cardigan gris y unos ojos que ya no buscaban una razón. Me senté, abrí un viejo cuaderno por la última página en blanco y escribí: «Solo se acuerdan de ti cuando dices no». Dejé de escribir, sin más palabras, sin explicación. Cerré el cuaderno. Luego vertí el resto del agua en la maceta de lavanda del balcón. El aroma era suave y antiguo, como las cosas que ya no necesitaba guardar. El cielo era de un azul imposible esa mañana. Me desperté a las 6:40 am sin despertador. Mi pequeño apartamento recibía el sol a través de la ventana orientada al este, la luz derramándose sobre el suelo de madera, como un susurro: «Hoy será un día tranquilo». No silencioso, no sombrío. Simplemente tranquilo en el sentido más puro de la palabra. Me preparé una taza de café solo flojo, del barato, del que sirven por obligación en las reuniones de la iglesia o en las bibliotecas comunitarias. Pero me gustaba su simple amargor. No intentaba conquistarme ni ocultaba el hecho de que era amargo. El café como yo ahora ya no necesitaba ser del gusto de nadie. Saqué una pequeña caja de madera del estante inferior de mi armario. Dentro había una pila de cartas que había escrito en las últimas semanas. Cada sobre estaba dirigido 3 fundaciones benéficas, 2 centros de asistencia jurídica independiente y un comité de becas para la región noroeste. En la carta a la Red de Protección Financiera para Mujeres, escribí: «Fui esposa, madre y maestra, pero sobre todo fui una mujer que creía que el sacrificio era amor. Estaba equivocada. Por favor, usen la mitad de mis bienes restantes para apoyar a otras mujeres como yo, mujeres a las que se les ha despojado silenciosamente de su autonomía línea por línea, en nombre del amor». La carta a la Consejería de Educación era para un fondo titulado «La Beca Dignidad de Ricardo». La establecí no para honrar el pasado, sino para preservar una parte de la naturaleza directa y firme de Ricardo, el único hombre que alguna vez me advirtió: «No des tanto que se olviden de su valor». No le había escuchado entonces, pero lo estaba corrigiendo ahora con una acción clara y tangible. Una pequeña beca cada año, otorgada a una estudiante que hubiera superado una pérdida financiera dentro de su familia. No se requería un expediente académico brillante, solo coraje. Esa tarde abrí mi joyero y saqué una vieja pulsera de plata grabada con las iniciales Jocoto G, un regalo de Ricardo en nuestro 15º aniversario. Carmen una vez la llamó anticuada, algo de los años 60, pero yo la había conservado, no porque fuera hermosa, sino porque nunca me había traicionado. Me la abroché en la muñeca izquierda. Me quedaba un poco suelta ya que mi muñeca era más delgada ahora, pero aún descansaba sobre mi piel con un peso cómodo. Como yo ya no quería aferrarme a nadie
y ya no quería que me retuvieran. Por la noche fui al parque cerca de mi apartamento. El aire era fresco y las hojas secas crujían bajo mis pies. Marta ya estaba allí sentada en un banco. Llevaba un jersey gris marengo y gafas de sol con un vaso de papel de té caliente en las manos. No tuve que decir una palabra. Ella no preguntó nada. Me senté a su lado. Simplemente nos quedamos mirando la fuente, donde los niños corrían y reían sus voces, mezclándose con el viento. Algunas amistades ya no necesitan palabras. Habíamos caminado juntas a través de suficientes cosas como para que fueran innecesarias. Exhalé una respiración ligera y no forzada. No porque estuviera tratando de estar bien, sino porque lo estaba. Cuando llegué a casa vacié el último cajón debajo de mi estantería. Dentro estaba la foto antigua, la foto familiar que había quitado de la pared el día que Mateo echó a su madre, de una cena familiar con un mensaje de texto. Miré la foto por un momento. Vi a una Josefa más joven sonriendo con todo su corazón, su brazo alrededor de los hombros de su hijo. Un Ricardo tranquilo, su mano sobre los hombros de ambos. Y un Mateo mirando directamente a la cámara con unos ojos que ya no reconocía. Cogí un mechero, salí al balcón y prendí fuego a la fotografía. No porque los odiara, sino porque ya no la necesitaba para demostrar nada. Las cenizas flotaron en la brisa del atardecer, disolviéndose en la puesta de sol, como cosas que ya no necesitaban existir. Finalmente me senté en mi escritorio y abrí la carpeta que había titulado Recuperándome a mí misma. Coloqué el último documento dentro una carta escrita para mí. Querida Josefa, gracias por no rendirte. Gracias por decir no cuando todos esperaban que siguieras diciendo sí. Gracias por volver a ti misma. Lentamente, pero aún así volviste. Doblé la carta, la puse en la carpeta y cerré la tapa. Escribí la fecha de hoy en el lomo, el último día que necesité la aprobación de otro para vivir mi propia vida. Y al dejar el bolígrafo pensé, el silencio no es debilidad, el silencio es una elección. Y por primera vez en mi vida me elegí a mí misma. Si todavía estás aquí. Después de todo lo que he compartido, quiero darte las gracias. No solo por escuchar, sino por darme la sensación de que no estoy sola. Solía pensar que el silencio era la forma de preservar el amor. Solía pensar que ser madre significaba dar hasta quedarte vacía sin nada para ti. Solía llamar al sacrificio una virtud. Ahora lo llamo por lo que es autoabandono. Nadie te enseña que cuando una mujer ama demasiado, confía demasiado, aguanta demasiado, las personas a las que ama empiezan a verlo como algo dado. No un regalo, sino una obligación. Ya no es algo que se deba atesorar, sino algo a lo que tienen derecho. Si estás leyendo esto y eres una mujer que ya no es joven, quiero decirte, no permitas que tu amabilidad se convierta en un cheque en blanco. Firma lo que quieras, pero no firmes a ciegas. Da lo que quieras, pero no renuncies al derecho a no ser borrada de tu propia vida. No odio a mi hijo. No estoy consumida por la ira hacia Carmen. Pero no permitiré que lo vuelvan a hacer sin hacer. Eso no es venganza, es protección. Y si hay algo que he aprendido de este viaje de cenizas y papeleo, es esto: el amor no debe comprarse con invisibilidad. No tienes que gritar para que te oigan. Pero no debes estar tan callada que piensen que has perdido la voz. Si alguna vez te has sentido expulsada de la misma familia que ayudaste a construir, si alguna vez te has preguntado ¿qué hice mal? O ¿no di lo suficiente? Por favor, sabe que no estás sola. Todas tenemos derecho a decir no. Y ese derecho no proviene de la rebelión, sino de la comprensión de que nosotras
también somos seres humanos, con límites, con valor y con el derecho a quedarnos con el resto de nuestras vidas, para nosotras mismas. Si has leído hasta aquí, me gustaría invitarte. Por favor, deja un comentario abajo, no tiene por qué ser largo. Solo hazme saber qué piensas de esta historia. ¿Alguna vez has guardado silencio como yo? ¿Alguna vez te han tratado como si ya no fueras necesaria, simplemente porque te hiciste mayor? Leeré cada palabra. Y creo que alguien más como tú también está leyendo y encontrándose en este espacio. Gracias. De verdad. De una mujer que se perdió a sí misma y finalmente aprendió a elegirse. Josefa.